Buenas tardes, mi nombre es Ana y vengo a hablarles sobre la unidad número 7 Gestores de bases de datos. Esto pertenece al módulo de aplicaciones informáticas para el comercio, siendo esto una breve introducción al Access y a la creación de una tabla. Comenzamos con unas sencillas definiciones. Gestores de bases de datos. Aplicación para una gestión eficaz y productiva en nuestra empresa. Una base de datos es un programa que permite gestión y organización de datos. El dato es una información concreta sobre esos hechos que permiten su estudio, análisis y conocimiento. Un gestor de base de datos es un programa que permite la introducción, almacenamiento, ordenar y manipular los datos, así como organizarlos de manera significativa para que puedan obtener información no visibles como totales y esta información para la toma de decisiones. Un programa de base de datos almacena la información que se introduce en forma de tabla, como la que se puede ver, por ejemplo, en un listín telefónico, una lista de precios de venta, precios de costos, clientes y proveedores. Aquí una imagen sencilla de lo que es una tabla. Si tenemos instalado el Suite Office 2007, en nuestro ordenador podemos abrir el Access desde la barra de tareas, inicio, programa Microsoft y nos vamos a Access. Si es la primera vez que se ejecuta, aparecerá un cuadro de diálogo para informarnos de las novedades. Para crear una base de datos tenemos dos opciones, que es crear una base de datos en blanco o mediante una plantilla con el asistente, y siendo las tablas hojas que permiten almacenar los datos de forma organizada. Durante su creación dimensionaremos y configuraremos los campos que la compondrán. La forma más sencilla de crear y configurar una tabla es hacerlo desde Vista Diseño. Desde la pestaña Crear pulsamos en Tabla, siguiente en B, la próxima pinchamos en Vista Diseño para poder dimensionar los campos de la tabla. Aquí es como se puede ver. Paso a paso, cómo se crea una tabla. El primer paso sería abrir una base de datos en blanco, el segundo la creación de la tabla y el tercero cómo se añaden los campos. Abrir una base de datos en blanco del botón Inicio, buscamos la carpeta de Office y pulsamos sobre el icono de Access. En la ventana que se abre seleccionamos Base de datos en blanco y cambiamos el nombre, valiéndonos del formulario que se habilita a la derecha. ¿Cómo se crea la tabla? Cuando pulsamos el botón Crear, se abrirá nuestra base de datos y con ella se abrirá una tabla. Para comenzar a configurarlo, cambiamos a Vista, Nuevo Diseño. Guardamos la tabla cambiando el nombre por el que nosotros queramos indicar. El tercero, añadir los campos. En un ejemplo, el primer campo lo dejaremos con el nombre de ID con el tipo de dato autonumérico. El segundo campo lo llamamos nombre y le damos formato texto. Al tercer campo lo denominaremos NIF, tipo texto y tamaño 9, y así lo guardaremos. Combinando dos herramientas, tanto Access como Access, se consiguen resultados realmente útiles para mejorar el desarrollo de una labor comercial. Gracias a la funcionalidad de importar, podemos incorporar registros en nuestra base de datos provenientes de una hoja Excel. Paso a paso, crear una base de datos en blanco y el segundo paso sería importar los datos. Primer paso, cuando se abre la base de datos, pulsamos sobre la pestaña Datos externos y el grupo Importar y pulsamos sobre Excel. De esta forma abrimos un asistente que nos guía en el proceso de importación. Esta es la imagen que no puede aparecer en el ordenador. Importar esa base de datos conlleva realizar 4 pasos sencillos. En la primera ventana del asistente podemos buscar la hoja Excel que queremos importar, pulsando el botón Examinar. También en esta ventana elegiremos la primera opción, generando una nueva tabla con los datos importados. Esto será lo que nos aparecerá en nuestro ordenador. Indicamos si la primera fila del Excel contiene el encabezado que dará nombre a nuestro campo en la tabla o si por el contrario la hoja comienza directamente con un registro. Esto es lo que aparecerá en nuestro ordenador. Debemos elegir con el desplegable el tipo de datos para el campo resultante. Posteriormente, elegimos un campo como clave principal o añadimos un nuevo campo como clave en formato autonumérico. Así nos aparecerá en nuestro ordenador. Por último, asignaremos a la tabla un nombre y pulsaremos Finalizar. Espero que hayáis entendido cómo se crea una tabla y la importación de datos. Nos vemos pronto.